Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto desde la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque e Ingeniería Tisular participar y poder presentar a los amigos de una sociedad tan importante como es la Sociedad Chilena de Ondas de Choque e Ingeniería Tisular. Realmente esta es una serie de webinars que vamos a ir haciendo con las distintas sociedades ibero-latinoamericanas. En este caso, entonces, nos toca con Achitoc, que es una sociedad muy activa. Para mí es un gusto presentar a la doctora Pamela Molina, que es médico fisiatra, que trabaja en el Teletón en Chile y en la Clínica Santa María, y a la señora Andrea Paradís, kinesióloga del Centro de Medicina Regenerativa también de Santiago de Chile. Ambas van a ser las moderadoras de este encuentro. Tengo la suerte de conocerlas hace mucho tiempo a ambas y realmente conozco de su trayectoria y cómo están involucradas con la actividad de Achitoc. También veo muchos nombres de amigos. Desgraciadamente esa costumbre que teníamos de vernos una vez por año en Chile, por ahora está en suspenso, pero con la esperanza de volver y mientras tanto haciendo ese tipo de actividades. Pamela, adelante. Estás muda. Dile que estás muda, Pamela. Estás muda, Pamela. El micrófono. Ahí sí. Sí, Ahí sí. estaba activándolo. Bueno, buenos días a todos. Estamos participando hoy día en esta webinar organizada con mucho esmero por Achitoc, que como mencionó Daniel, es la Asociación Chilena de Ingeniería Tisular y de Ondas de Choque. Tenemos 3 invitados con mucha experiencia en el tema del uso de ondas de choque, en este caso radiales. Destacar que tenemos invitados y participantes en esta webinar de diversos países de Latinoamérica y de España, así que bienvenidos todos. Ojalá que estos, si todavía no conocen el tema de las ondas de choque, siembre la duda y la sana inquietud de conocer el tema e ir incorporando esta tecnología en su práctica clínica. Así que bienvenidos nuevamente. Aclarar que las preguntas van a ser solo enviadas vía chat y que serán respondidas al final de las 3 presentaciones que tenemos agendadas para hoy. El resto de los participantes estarán en silencio. Ahora doy el paso entonces a Andrea Paradís, kinesióloga chilena de larga experiencia en la kinesiología y en el uso de ondas de choque radiales, quien va a seguir con las presentaciones. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Moya, me llamo Andrea Paradís, soy kinesióloga y trabajo en un centro de medicina regenerativa y pertenezco al directorio de Achitoc desde su comienzo. En todos estos años he aprendido que la buena comunicación entre el diagnóstico médico y el diagnóstico kinésico es fundamental en el desarrollo de mi función laboral y profesional. Me ha tocado vivir en mi desarrollo profesional grandes ocasiones de participar con este tipo de terapia, viendo los excelentes resultados de esta técnica, fundamentalmente por el gran beneficio hacia los pacientes. Por eso, en esta ocasión, nos juntamos médicos y kinesiólogos para discutir diferentes patologías que han sido tratadas con ondas de presión radial. Es muy grato para mí presentar a nuestro primer expositor, que es el médico fisiatra Dr. Alejandro Rodríguez, que pertenece al Hospital de la Florida y Clínica Los Coihues. Además, participa en la unidad de terapia del dolor crónico no oncológico en ambas instituciones. Cabe destacar que la unidad de terapia de dolor crónico es una de las primeras que se formó en el Servicio de Salud Pública de nuestro país. Doctor Alejandro Rodríguez, deseo la palabra. Bueno, muchas gracias, obviamente por la invitación, por tener la oportunidad de compartir con grandes exponentes. Obviamente, el doctor Moya, un referente a nivel mundial, que esté obviamente dirigiendo también esta obra y obviamente a todo el directorio de Achitoc por la invitación.
El día de hoy tenemos algunos minutos donde vamos a hablar de la experiencia de en este caso, ondas de choque radiales en nuestro hospital, que es un hospital público. No sé si se ve la presentación, Andrea, ¿sí? Sí. Donde en términos prácticos sabemos de que en un hospital público el término de las ondas de choque era algo desconocido, era algo que la práctica no se veía, al menos en los años que partimos, mucho a nivel de estas instituciones, y obviamente el equipo de rehabilitación de nuestro hospital finalmente terminó siendo uno de los pioneros en el área de rehabilitación, la de fisiatría más bien, porque ya era muy ya conocido para el área de traumatología y kinesiología en general, y obviamente tener la oportunidad de compartir esta experiencia del Hospital de la Florida con ustedes, para nosotros es un tremendo orgullo, porque en la práctica también represento a los colegas que también trabajan conmigo en aquel hospital. Para hablar del contexto, principalmente quienes no son de Chile, el Hospital de la Florida se inauguró en noviembre del año 2014, es un hospital concesionado. La Florida es una de las comunas más grandes del país, es la cuarta más grande en cuanto a población de nuestro país. Cuenta con 391 camas, es un hospital de alta complejidad y donde contempla una unidad de medicina física y rehabilitación, y dentro de ella está el equipo de fisiatría, quien en este momento está liderando el uso de la terapia con ondas de choque radiales en nuestro centro asistencial. En este caso, nosotros somos... Alejandro, ¿Sí? perdón, acércate un poco más al micrófono porque se va el audio. A ver, vamos a ver. ¿Puede ser mejor ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Ya. Hablando del contexto, para repetir esta parte, el Hospital de la Florida es un hospital concesionado que fue creado en 2014 en una de las comunas más grandes de nuestro país. Cuenta con 391 camas, que actualmente con muchas partes está colapsado en cuanto al COVID, y con una unidad de medicina física y rehabilitación donde una de las aristas que se manejan, aparte de la rehabilitación propiamente tal, es el tema del dolor crónico no oncológico, donde finalmente, como decía la señora Andrea, la verdad nos convertimos en su momento en una de las primeras unidades de dolor crónico no oncológico a nivel de sistema público en el país. Y dentro de lo cual el equipo de fisiatría lidera esta unidad y obviamente la terapia con ondas de choque radiales. Vamos a seguir la siguiente. Contamos con 3 médicos fisiatras, que todos ellos son con jornadas parciales, donde estamos certificados en terapias con ondas de choque y recertificados porque ya se nos venció. Principalmente el pionero fue el doctor Walter Sepúlveda, nuestro jefe de unidad, quien tuvo la oportunidad de liderar qué equipamiento es el que traía el hospital al inaugurarse. Y en ese contexto yo creo que es uno de los plus que tuvimos como hospital, de poder desde un principio tener el equipo de ondas de choque radiales en nuestro centro. Y obviamente ahí a todos nos entusiasmó la idea, veíamos los resultados en sí, obviamente nos certificamos, en este caso fue en la ciudad de Mendoza, en el Congreso Mundial en ese momento, y posteriormente nos recertificamos en Antofagasta, en Chile, y donde evidentemente el equipo multidisciplinario es parte de los buenos resultados que tenemos. O sea, no solo va en el equipo de fisiatría o en la terapia con ondas de choque radiales, sino también en un contexto mancomunado con terapia ocupacional, kinesiología, y obviamente todo lo que conlleva el dolor crónico. En muchas ocasiones el salud mental debe ir asociado para el manejo del dolor crónico no oncológico. Como les decía en un principio, la terapia con ondas de choque, al momento que nosotros la conocimos en sí, evidentemente estaba liderada por traumatólogos, kinesiólogos, que estaban haciendo mucho en el área de fisiatría. No era uno de las alternativas terapéuticas que dominábamos, no era parte del conocimiento en general en nuestra formación. Y obviamente, al ver nosotros una alta prevalencia del dolor crónico musculoesquelético, en Chile hay estudios que hablan de más de cerca del 30, casi 40% de los chilenos sufren dolor crónico no oncológico en alguna etapa de su vida, hacen de que quisiéramos contar con más herramientas para el manejo. Y obviamente, cuando nosotros íbamos viendo los resultados de nuestro hospital, nos preocupamos también de difundir esta actividad, esta herramienta terapéutica, para recibir mayor derivación por parte de los equipos médicos que tienen pacientes con dolor crónico dentro del mismo hospital. Capacitar, obviamente, en sí, a través de HITOC, a otros profesionales, médicos, kinesiólogos, enfermeras, en su momento con los distintos congresos que hubo en nuestro país, donde nosotros también fuimos parte de la capacitación.
La docencia, que para mí yo creo que ha sido uno de los grandes ítems en que nosotros podemos difundir esta técnica a nivel de nuestro país, en el área de fisiatría al menos, donde claramente nosotros tenemos universidades que pasan y también pasantías, médicos que vienen a formarse en el área de dolor crónico y en rehabilitación en general a nuestro hospital, y obviamente donde nosotros damos a conocer esta técnica, pueden actuar y aplicándola junto con nuestra supervisión o con nosotros, y eso también ha sido muy importante para el conocimiento de esta técnica en el área de los fisiatras en formación. Y obviamente ahora ningún fisiatra o muy pocos fisiatras en formación tienen conocimientos ausentes en su vida. O sea, prácticamente todos conocen, y además que a medida que se va conociendo más en el área de fisiatría, se ha podido ir divulgando más, y también en general prácticamente todos los fisiatras conocemos. Ahora, unos con más detalles que otros. Y en ese sentido también la investigación ha sido una de las cosas que hemos podido realizar al respecto, que voy a comentar después. Hay parte del marketing que tuvimos que hacer dentro del hospital para que nos derivaran. Ahora muchas veces nos terminamos, como decimos acá, pisando la cola, porque obviamente veíamos buenos resultados, y en términos prácticos también veíamos que nos empezaron a derivar más. O el paciente en sí, con buenos resultados, volvía a solicitar, luego de varios meses de haber disminuido su sintomatología, volver a solicitar nuevamente otras sesiones de ondas de choque. Y en ese contexto hacía de que muchas veces nuestra lista de espera, que ya de por sí es alta, hacía de que las derivaciones no fuesen tomadas muy a tiempo en nuestro sistema de hospital público, con todo lo que conlleva una lista de espera alta. Y actualmente tenemos nosotros equipos de traumatología, por ejemplo, que son nuestros principales derivadores porque conocen mucho la técnica para poder aplicar, y donde una de las grandes derivaciones es la fascitis plantar, que es donde principalmente nosotros vemos los mayores beneficios, podríamos decir. El equipo con que contamos actualmente en el hospital, que es el mismo con el cual nacimos el año 2014, con sus respectivas mantenciones que el hospital obviamente otorga, ¿sí? Y con los cambios de balín que tenemos que hacer, es este equipo, que es una marca Gimna, en este caso, el modelo que ustedes ven ahí, Shockmaster 300, un dispositivo alemán, que tiene una frecuencia entre 0,5 y 17 Hz, y una presión que podemos alcanzar entre 1 y 4 bares. Los aplicadores son de Storz, donde vemos principalmente ahí, donde hay algunos que alcanzan un poco más de profundidad, entendiendo que estos son equipos, en este caso un equipo de onda de choque o de ondas de presión radial. Por ende, evidentemente, no tenemos una profundidad mayor, y tenemos esta divergencia, ¿cierto?, en la onda misma, y donde nosotros vamos eligiendo el aplicador dependiendo de la patología que queremos manejar en sí. Si es una patología muy profunda, elegimos el que nosotros tenemos acá a la izquierda arriba, que nosotros denominamos de oro, porque bañado en oro ya no le queda mucho bañado, la verdad, pero sí involucra una potencia mayor en cuanto a la profundidad más. El otro que usamos en zona lumbar como este, y el que más aplicamos nosotros es el que está a la derecha como aplicador principal, como cabezal principal. En 15 minutos es muy difícil decir toda la experiencia del hospital, pero sí podríamos decir a quienes trabajan en hospitales públicos o a quienes quieren proponer la técnica en sus distintos hospitales, obviamente es demostrar resultados. Y en ese sentido, los resultados ustedes los pueden ver ya sea porque lo hacen en el área privada, o francamente porque pueden leer, estudiar y obviamente demostrar que la técnica con ondas de choque, en este caso ondas de presión radiales, son positivas en los candidatos adecuados. Y esa es una de las primeras recomendaciones. Como toda técnica, evitar usarla para todo. Evitar usarlo porque tiene un dolor, vamos a aplicar terapia con ondas de choque radiales. La verdad tiene sus indicaciones precisas, están establecidas, están en la página de la ISMCT, ¿cierto?, que es la Asociación Mundial de Terapia con Ondas de Choque, pero obviamente la experiencia va haciendo que muchas veces, a modo de, entre comillas, expertos, podemos ir aplicando en otras que deberían ser solamente para personas que dominan más la técnica. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, aplicamos en espasticidad. Hemos hecho también un programa de tesis a través de una becada que voy a dar la pincelada al final un poco, pero que hace que finalmente tengamos unos buenos resultados también en las investigaciones que hemos hecho. La clave, educar al paciente. Un paciente, ya sea en un hospital público, principalmente nosotros, donde nuestros pacientes son de escasos a medianos recursos en sí, hace que obviamente al hablar de una técnica que no conocen, que ellos le llaman, como dice la fotografía, o electroshock muchas veces, entender de que puede generar dolor en un principio, y tienes que informar desde un principio qué puede ocurrir. Que obviamente tenemos que saber que el dolor que vamos a provocar va a ser un dolor que debe ser tolerado. No podemos hacer un suplicio en el paciente provocando un dolor que la verdad no lo aguante. Nosotros hemos tenido que parar y bajar las intensidades en muchas ocasiones, y siempre ir probablemente escalonado, principalmente a la primera sesión, donde el paciente no sabe lo que da,
sabe que vamos a poner un dispositivo, nosotros le mostramos al equipo, pero claramente las presiones muchas veces debemos ir con poco VAR, en ocasiones que probablemente puede ser subterapéutico, pero que claramente hace que más o menos el paciente conozca un poco la técnica, conozca el ruido al menos, y conozca la sensación que tiene, y obviamente ahí poco a poco vamos subiendo a través del mismo dispositivo. Y nosotros muchas veces vamos adaptando el tratamiento a las distintas sesiones, no todas son iguales, muchas veces nosotros aumentamos el VAR en los VARes, en este caso la presión a lo largo de las sesiones, y viendo también la tolerancia. Recordar que a mayor hertz, a mayor frecuencia, el paciente es mucho más tolerable, mucho más, entre comillas, más rico para el paciente, mucho más agradable. Sin embargo, muchas veces no requerimos altas frecuencias para tener las dosis terapéuticas y muchas veces requerimos nosotros bajar nuestra frecuencia, llegando promedio, en general nuestros promedios son de 8, 10, 12 Hz en general, dependiendo de la patología que estamos trabajando. Obviamente, si estamos usando AINES, lo suspendemos. Evidentemente, si decidimos por la onda de choque, en ese periodo nosotros no infiltramos corticoides ni nada, tratando que esta inflamación controlada que provocamos con la terapia con ondas de choque radiales se mantenga ahí y no tenga otro factor que haga que lo que yo estoy buscando favorecer con la terapia con ondas de choque radiales finalmente sea contrarrestada con los medicamentos en sí. Y es clave, nosotros en un principio debemos decidir, algunos pacientes yo no aplico ondas de choque, por mucho que esté indicada, producto que el cuadro de dolor tan agudo va a hacer que probablemente a mí no me tolere la sesión. Y obviamente nos vamos a una infiltración y probablemente la onda de choque la vamos a hacer 3 meses después, vamos a ver viendo cómo responde también al tema, ¿no? Y claramente el enfoque en un paciente con candidato a terapia con onda de choque radial, y tal como dije hace 2, 3 diapos atrás, es que es integral. Acá no solamente es la terapia con onda de choque, muchas veces requerimos manejo farmacológico asociado, requerimos derivar a nuestros equipos de rehabilitación, terapia ocupacional, tenemos que derivar a kinesiología, y siempre buscar la causa de dolor, no porque duela, onda de choque, sino a la larga primero buscar cuál es la etiología del dolor y ver si ese síndrome miofacial, que va a hablar el doctor de Almeida posteriormente, uno de los grandes referentes de la área de fisiatría a nivel latinoamericano, hace que finalmente tenemos que buscar la causa para poder manejar el contexto. Las patologías principales, ustedes la ven ahí en la pantalla, que más hemos usado generalmente, tendinopatía de manguito rotador, síndrome miofacial, fascitis plantar. Me atrevería a decir que uno de los grandes ítems, si bien no es lo más frecuente que tenemos, de lo que tenemos mayor éxito, mayor eficacia con nuestra terapia de ondas de choque radiales, es la fascitis plantar, con pacientes que han disminuido su sintomatología a cero, en muchas ocasiones, siempre guiados con los ejercicios que corresponden. En ese sentido, elongación, ejercicios excéntricos en general, pacientes con epicondilitis, síndrome trocantérico y un menor grado de espasticidad, más bien a nivel de investigación. La gran mayoría de las veces nosotros aplicamos 3 sesiones en promedio, diría un poquito 2,5, 3. Algunos hemos tenido 4 o 5 sesiones, pero en promedio 3 sesiones, una por semana en nuestra patología. Y estudios que nosotros hemos realizado, o más bien estadísticas, hacen y demuestran que cerca de 3 puntos en la escala de EVA hemos disminuido a través de las terapias con onda de choque. Donde, si hablamos de la intensidad de dolor, nuestra población se distribuye antes de onda de choque de esta manera. La gran mayoría tienen un dolor moderado a severo antes de la terapia, llegando finalmente a ser leves a moderados posteriormente a las sesiones terapéuticas en pacientes con patología musculoesquelética, siendo el dolor severo, la verdad, disminuyéndolo al 17% de la población final. Obviamente, nos hemos dado cuenta que al ser un procedimiento novedoso, produce una alta satisfacción en el usuario. Obviamente, hay un cierto grado de efecto placebo y es evidente, como en toda terapia, a la larga atractiva, que el paciente va con fe, con mucho fe al respecto, hace que muchos de ellos vuelvan a solicitarlo posteriormente. Y los efectos principales que hemos tenido, no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna complicación severa, pero sí eritema muchas veces en la zona, dolor, que generalmente los pacientes, en el caso particular, se quejan los primeros 2, 3 días, por lo tanto, advertirle al respecto para que el paciente vaya a la segunda sesión. Si tú no lo adviertes, se puede arrancar de sesión, advertir que puede provocar dolor en un principio, y la gran mayoría son 2, 3 días, algunos no, y algunos ya en la primera sesión notan mayor alivio. Depende obviamente de cada participante y de qué participante, qué paciente es y qué patología. Para finalizar, es clave mostrar una de las investigaciones que me atrevería a decir principales que hemos establecido y que quiero compartir en 2 diapositivas. En 15 minutos muy difícil poder compartir todo. Y fue en el área de espasticidad, una de las áreas que nos toca manejar como médico fisiatra. Esto fue a modo de proyecto de tesis que hicimos el año 2019-2020 con la doctora Camila Órdenes, becada de fisiatría en ese momento, donde vimos cuál era el efecto de las ondas de presión radial
combinada con kinesiterapia. Aquí no hicimos un estudio caso control como era lo ideal, ¿cierto? Porque la población también era pequeña, donde vimos si el paciente tenía parámetros temporoespaciales de la marcha que cambiaran en adultos con ataque cerebrovascular crónico. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue evaluar al paciente, pacientes que llevaban más de 6 meses de ataque cerebrovascular, que tenían espasticidad, que estaba repercutiendo en la marcha, con obviamente aumento de flujo de caída. Hicimos la primera evaluación acá, como vemos en la pantalla, hicimos algunos parámetros con un APDM, que es un dispositivo que nos permite ver parámetros, como decía, temporoespaciales de marcha, la velocidad, tiene sensores y todo el tema. Vamos a hacer muy resumido esta parte, para poder ver si la onda de presión radial que fuimos aplicando en 3 sesiones de una por semana a nivel de musculatura de gastrocnemia y sóleo, porque fue solamente para evaluar la marcha del lado comprometido, sí provocaba cambios en sí. Por lo tanto, nosotros hicimos la primera evaluación, en la misma primera evaluación que fue nuestro basal, parámetros clínicos de escala de espasticidad de tono de Ashworth, velocidad de marcha, sensores que pusimos en varias partes del cuerpo del paciente. Aplicamos las 3 sesiones, una por semana, para después empezar las evaluaciones en la semana 4, en la semana 8 y en la semana 12. Siempre se mantuvo el paciente con kinesiterapia motora, flexibilización, fortalecimiento analítico, actividades funcionales, ejercicio, balance y marcha. Aplicamos 1500 pulsos por cada grupo muscular, por cada vientre hicimos un barrido en sí. La frecuencia fueron 5 Hz, basado en muchos estudios que vimos en parálisis cerebral, ataque cerebrovascular que habían internacionales, y una presión de 3.5 bares. ¿Y qué encontramos? Y reitero, voy a resumir, no voy a mostrar todas las tablas, que son muchísimas, que el paciente aumentaba la velocidad de marcha posterior a la aplicación con ondas de choque, lo cual obviamente podía generar menor riesgo de caída, disminuyó el tono, que efecto que se mantuvo a las 12 semanas también. El estudio duró hasta las 12 semanas, no sabemos cómo siguió después, no pudimos continuar después del seguimiento. La percepción de la espasticidad, que es una escala que es muy fácil de aplicar, en que tú dices al médico o a quien te evalúa cuánto percibes de espasticidad. Más de 2/3 de los pacientes refirieron que ellos sentían menos rígido la musculatura y menos espástico, lo cual, en cuanto a la calidad de vida del paciente, era mucho mejor, y que se mantuvo el efecto a las 12 semanas. Mejoró los rangos osteomusculares de tobillo. No hubo ningún efecto adverso en ninguno de los pacientes, pero evidentemente un estudio con un número menor de pacientes, fueron cerca de 10 pacientes, tiene esa limitación, y claramente no teníamos un caso control, no teníamos nosotros un efecto con, por ejemplo, un SAM, un efecto placebo con otra máquina que no tuviera ondas de choque radiales, por ejemplo, y que tuviera el mismo sonido y todo, lo cual nos involucraba mucho más complejidades para poder realizarlo. Fue nuestro primer estudio, que queríamos completarlo el año que viene para continuar con otro grupo más grande, pero la verdad la pandemia nos jugó en contra en sí. Para concluir, lo primero, ¿es factible tener equipos de onda de presión radial en un hospital público? Sí, evidentemente, si tú manifiestas a sus equipos terapéuticos que tú disminuyes costos, ya sea en medicamentos, en cirugía. Nosotros la práctica de pacientes que prácticamente iban a cirugía de hombro, que tú aplicaste muchas veces, o en la fascitis plantar, onda de presión radial, y te ahorraste la cirugía con las complejidades que puede conllevar una cirugía en sí para un hospital y los costos, con una alta satisfacción y una mejora en la calidad de vida. Capacitación y práctica continua es clave en los equipos que practican la experiencia de la terapia con ondas de choque, y evidentemente nosotros sabemos que la terapia con ondas de choque radiales va dirigida a un grupo candidato X, pero nosotros, nuestro objetivo, nuestros proyectos van enfocados en tener también un equipo de ondas de choque focales, que evidentemente nos amplía un poco más el grupo y el espectro de manejo en nuestro hospital, en este caso de la Florida. Eso quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias. Excelente. ¿Hay unas preguntas? Pame, no sé si vos la vas a leer o Andrea. Al final lo vamos a leer. Perfecto. Pamela, el micrófono. Ahí sí. Es que ahí sí. ocurre que desde la mesa central... No se escucha, Pamela, no se escucha. Ocurre que desde la mesa central quedo bloqueada, por eso me demoro un poco en conectarme. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo muy interesante la experiencia del Hospital de la Florida, ya tiene, como bien tú dijiste, varios años. Por lo tanto, la opinión a nivel chileno y no solo de la salud pública, sino de la salud privada es muy, muy relevante.
quería hacer una fe de ratas, desde los sabelotodos, los que saben más me han corregido. Yo usé el término ondas de choque radiales y el término correcto es ondas de presión radial, ¿ok? Así que disculpen ese error. Queríamos disculparnos porque nuestro segundo invitado, que era el doctor Antonio de Almeida, que proviene de Río de Janeiro y que tiene vasta experiencia en el uso de ondas de presión radial, no se ha podido conectar. Estaba todo listo el día de ayer, solo dar las disculpas correspondientes. Él iba a ver el tema de puntos miofaciales. Tal vez podemos darle algún tiempo de conversación al final, porque ya vimos que en algunas preguntas ya está saliendo, pero ahora entonces correspondería dar el pase a Mario desde Concepción. Andrea lo va a presentar, así que adelante, Mario. Sí, me gustaría presentar a mi colega, kinesiólogo Mario Pérez, que es director de Achitoc y representante de la zona sur de nuestro país. Él actualmente se desempeña en la actividad profesional privada en Clínica de Rehabilitación y Estética Dinamed en San Pedro de la Paz. El tema que él va a tocar se hablará sobre las ondas de presión radial en tegumentos y su experiencia en la ciudad de Concepción, en la 8ª región de nuestro país. Adelante, Mario. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor participar en este webinar, ¿verdad? Tenemos los kinesiólogos y kinesiólogas la gran oportunidad de contar con un equipamiento tecnológico de alta resolución para tratar patologías o disfunciones en el sistema tegumentario. Solamente para contextualizar, ¿verdad? Existe la fase dictada por Aub, que es la fase física, físico-química, la química, y si persiste esta fase, nos provoca la fase biológica. Para diferenciar entre las ondas focales y las radiales, tenemos diferenciación en la potencia, digamos, ¿ya? Las focales están de 10 a 100 milipascales, y la onda de presión radial tenemos 1 megapascal. Tenemos en el extremo derecho, en la profundidad del tejido, donde las focales pueden alcanzar hasta 10 centímetros de profundidad, y las radiales solamente menos de 5 centímetros. Y en el gráfico inferior derecho tenemos la generación de la onda, también una diferenciación, y la localización, que es de efecto superficial, es que nos va a servir a nosotros. Definitivamente, para poder mostrar que en esta fase de presión negativa se produce la cavitación inestable, más conocida como cavitación blanda, que produce que los gases que están en los tejidos y el sistema sanguíneo linfático hacen una implosión, por lo tanto provoca un microjet y actúa los procesos de cavitación blanda. Esta fotografía de microscopía electrónica muestra los efectos de cavitación mayormente a nivel de 15 Hz, es donde tienen la mayor resolución. Efecto biológico, como ya vimos, nos preocupa principalmente el óxido nítrico, la liberación de este radical libre, que no aumenta la permeabilidad vascular, los factores de crecimiento endotelial vascular y la neovascularización, que nos va a producir una mejor regeneración del tejido. Los efectos de este proceso se han llamado de efecto biológico, está por una mecanotranducción, o sea, un efecto mecánico nos produce un efecto biológico y nos provoca una estimulación de la neoangiogenesis y la neocolagénesis, que mejora la elasticidad de la piel, ¿ya? La quimiotaxis y la cavitación inestable es un proceso importante, el efecto del aumento de óxido nitroso, que nos aumenta la permeabilidad capilar, y el MBD, es decir, la matriz del diámetro del volumen capilar aumenta, por lo tanto aumenta la irrigación hacia las lesiones del tejido. Otro factor importante que tenemos son los factores de crecimiento, el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿verdad?, que produce la angiogénesis, y el otro es el factor de crecimiento del colágeno y la elastina, que nos va a mejorar los tejidos que están poco irrigados, mejorar su funcionalidad. Y como hablaba el doctor, depende de las intensidades bajas que nosotros ocupamos, vamos a estimular la fase
antiinflamatoria que nos va a mejorar, como ya sabemos, va a ser antagonista, promoviendo la liberación de endorfina y de la interleuquina 10. Entonces, para resumir, tenemos activación de la angiogénesis, efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, aumento de la temporal de la vascularización y que nos permite mejorar el sistema tegumentario. Entonces, aumento de la permeabilidad, aumento de la microcirculación de la sangre y la linfa, liberación de la sustancia P, el óxido nítrico ya sabemos que es un potente vasodilatador, por lo tanto aumenta el metabolismo, la angiogénesis y un proceso antiinflamatorio. Importante para nosotros en el sistema tegumentario la liberación de factores de crecimiento, como ya vimos, el factor endotelial vascular y el factor de crecimiento fibroblástico, y la estimulación de células madre. Actualmente hay estudios recientes que muestran que antes de hacer la lipoaspiración se trabaja célula autógena, ¿verdad? Provocando una mejor sobrevivencia, una mejor calidad de tejido en este implante de células autógenas. Entonces, tenemos que estamos catalogados como un parámetro de baja energía, ¿verdad? Que nos va a permitir, si lo ven en este cuadro a la derecha, en que se provoca, la baja energía nos provoca una regeneración celular, es que nos vamos a enfocar en esta posibilidad. Y esperamos que los estudios de las ingenierías de las grandes industrias tecnológicas médicas están pensando en crear una nanoenergía que nos ayudaría en el fondo a resolver problemas de molestia al paciente. ¿Dónde podemos los rangos de acción? Tenemos las arrugas, ¿verdad? Importantes para los que tenemos cierta edad ya. La celulitis, que se empezó a trabajar desde 2005 en adelante. En la remodelación del cuerpo, estudios han demostrado, estudios recientes, que para la remodelación del corporal hay estudios que dicen que hay una reducción hasta de 2 centímetros, ¿verdad? Importante para algunas personas. El trabajo de escara y drenaje linfático, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que enfocarnos nosotros? En la reparación tisular y la curación de heridas. Tenemos el proceso patológico en esta patología que no es una enfermedad catalogada como celulitis, en grasa localizada, en flacidez cutánea y en pre- y postoperatorio. Nosotros contamos en la clínica con un médico especialista en obesidad que está a cargo de un programa que incluye un trabajo cardiometabólico, y tenemos médicos con especialistas en estética, y tenemos un grupo ahí de multiprofesional. ¿Qué es importante para nosotros? La evaluación. La evaluación tenemos que ocuparlo entre media hora a una hora, en que le preguntamos a todos los pacientes por qué vino, si se ha hecho una cirugía, qué medicamentos toma, qué tipo de ingesta oral, si tiene algún componente metálico, si tiene alguna alteración vascular, de trombo-venosa. Si se ha hecho algo o no, tenemos la escala de satisfacción corporal de Stunger, en que tenemos que evaluar, él o ella se tiene que evaluar cómo viene y cómo le gustaría tener, y si nosotros vemos que hay una discordancia entre lo que cómo se ve y cómo quiere estar, nos derivamos para que sea satisfactorio el tratamiento al psicólogo. También tenemos que saber cómo viene por dentro, y tenemos unos parámetros InBody para que nos permite trabajar antes del inicio de la terapia y después de terminar las 6 o 8 sesiones, cómo viene por dentro, para cuantificar los resultados, porque así al ojímetro ya no funciona. Tenemos pauta de evaluación, hay una pauta para la celulitis evaluada por la prestigiosa fisioterapeuta Patricia Freud brasilera, que como ya nombramos, la escala de Stunger, tenemos un cuestionario de versión española de Rivas y Botello, y como dijimos, el parámetro de InBody. Importante el consentimiento informado, tanto de la onda de presión radial como las distintas patologías y funciones estéticas que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Antes de iniciar cualquier tratamiento, hacemos una preparación del campo, del paño, por lo tanto mejoramos la hidratación oral, mejoramos la hidratación corporal con todas las cremas, gel, agua micelar y todo ese arsenal que se cuenta actualmente el personal farmacéutico, ¿ya? Los nutracéuticos, que el nutricionista ve el tipo de alimentación que debe corregir, y los nutracéuticos, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? La belleza de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Los famosos colágenos hidrolizados, los antioxidantes, los Q10, ¿verdad?
y con derivación a home care por 3 meses, ¿verdad? Y una pauta de ejercicio en la casa. Ya, la famosa celulitis multifactorial. Aquí hay factores agravantes como son el sedentarismo y el embarazo, principalmente en las mujeres. Como decía por ahí, el diagnóstico tiene que ser correcto y con una definición de grado específico del médico. Aquí al extremo derecho, inferior derecho, podemos estar la última papita que dieron de la escala de severidad de la celulitis de Botox, ¿verdad? Y las pautas de evaluación que hicimos y una adecuación al paciente, porque esta es una patología de larga data, muy complicada de tratar, ya muy compleja. Lamentablemente el 90, del 80 al 95% están las mujeres, porque viene con una carga de tejido adiposo importante, entre 21 y 22 millones de células adiposas, distinto a los hombres que alcanzamos hasta el 18, hasta con eso no estamos deficientes. La estructura arquitectónica de la mujer es vertical, por lo tanto, visiblemente se ve la calidad de la lesión, se pone un tema más inelástico, ¿verdad? Por esta inflamación, por esta disminución de la microcirculación, se produce una deficiencia de la circulación de la sangre y la linfa, el alto consumo de calorías, o si tiene un déficit hormonal, aumenta el volumen, ¿verdad? Principalmente se aboca entre los muslos y nalga, y este es un factor importante psicológico a tratar por el paciente. Hay un círculo vicioso, por lo tanto, siempre hay un aumento de crecimiento de grasa. Esto aumenta la presión en los tejidos, por lo tanto, al aumentar la inflamación, se disminuye la circulación y produce los nódulos fibróticos. Hay receptores adrenérgicos que actúan como antagonistas de la lipólisis, que son los alfa-2, y por tanto, en la onda de presión radial, ¿qué haría? Inhibe estos A2, estos adrenoreceptores A2, y provocaría la mayoría de la lipólisis. Hay, según la clínica, existe la celulitis fibrosa, dermatosa, adiposa, que podría estar en la misma área las tres, ¿ya? Tenemos una escala de Nürnberg y Miller, en que está de 0 a 3, y ustedes pueden ver acá el paciente de el inicio y al final de 6 o 8 sesiones, notablemente la calidad de la piel distinta. Como ya hablamos de la pauta de la fisioterapeuta mundialmente conocida, Patricia Froes, en que realizamos en celulitis específicamente esta patología. ¿Qué es lo que pretendemos con la onda de presión radial? Mejorar la circulación de la sangre y la linfa, romper este círculo vicioso, inducir a la nueva formación de angiogénesis y no la angiogénesis. Por lo tanto, al mejorar el fibroblasto y la elastina va a mejorar la calidad de la piel, disminuyendo o atenuando los nódulos fibróticos. Aquí pueden ver a la derecha la resolución de la terapia, y este es un consenso, no es un gold estándar, son referentes, mundialmente no hay ninguna pauta que diga específicamente, son referentes nomás para tratar. Este estudio se hizo en 2008, en que se dividió de mujeres de 6 sesiones a 8 sesiones, 2 por semana, y se encontró un aumento significativo del 73%, y un follow-up de entre 3 y 6 meses mejoró hasta más del 100%. A la derecha tenemos un estudio metaanálisis que evaluó 11 clínicas a nivel mundial que se dedican exclusivamente a celulitis, y llegaron al consenso en que 1 o 2 sesiones por semana, o entre 6 a 8, en total, ambas tienen buenos resultados. Abajo tenemos un parámetro que se puede usar por la celulitis flácida o por la celulitis fibrosa, ¿ya? ¿Qué tenemos que complementarlo? Con agentes que nos ayuden a la microcirculación, que promuevan la lipólisis, que mejoren la estructura de la dermis y la subdermis de la piel, con los antioxidantes para evitar los radicales libres, ¿verdad? En células grasas, ¿qué tenemos en células grasas? Ingreso de grasa, como vemos que el efecto de cavización produce un vejete mecánico de la lipólisis. El paciente del medio puede ver que una persona que se iba a tratar con una liposucción, se hizo un tratamiento 4 sesiones antes, y se pueden ver que en un solo lado se aplicó la onda de presión radial y mejoró la calidad de la piel. Por lo tanto, después de la liposucción se encontró que el grosor del tejido adiposo ha disminuido. A la derecha, protocolo que se usa en una clínica suiza, en que se usan 8 sesiones y se nota de ondas sesiones de presión radial exclusivamente sola, se ven los resultados.
Abajo un estudio reciente indica que la asociatividad ahora de la onda de choque con otras tecnologías ayudan al proceso a mejorar la calidad del paciente. Aquí se usó la asociación con onda de ultracavitación y se encontraron resultados altamente significativos en disminución del peso, en mejorar la pirometría y en la evaluación de los pliegues cutáneos. Esto evaluado por ultrasonografía. Y tenemos la fibromastosis, un programa que se está dando ahora, porque después de los implantes mamarios pueden ocurrir estas cápsulas por contractura por implante mamario, ¿verdad? Y hay un estudio que muestra un seguimiento de fibrosis capsular de 2 a 19 meses con un protocolo que aquí está. En este ejercicio pues, están después de la fibrosis que se puede ocurrir una liposucción, que también se puede trabajar el rompimiento del tejido fibrótico. Y este es un campo que es bastante interesante. En los kinesiólogos podemos abarcar, es un área infinitamente con estos recursos. Tenemos que en tejido isquémico se puede ver que aumenta por la neovascularización, la irrigación de los tejidos, ¿verdad? Al extremo izquierdo tenemos úlcera venosa con tratamientos de ondas de choque. A la segunda semana se pueden ver los resultados. Aquí al medio tenemos un tratamiento que los kinesiólogos podían dedicarse a las quemaduras, ¿verdad? Este es un paciente que se quemó con aceite, es muy complejo de tratar porque tiene que ser hospitalario, y se hizo una sesión y se pueden ver los resultados. Y aquí abajo, este es un trabajo que hace un fisioterapeuta argentino, muy interesante su tratamiento. Este es un paciente joven que tuvo un accidente automovilístico, y que por estar postrado en el hospital se le produjo este tipo de escala, ¿verdad? Y se realizó el protocolo de tratamiento de presión radial con la escala, los parámetros que usa el doctor Sherlin, en que se toma el área de la lesión, se sacan los centímetros cuadrados y eso se multiplica por 10 y se le agrega como base mínimo 350 impulsos. Esa es una pauta que nos puede mejorar. Ahora, en ondas de choque, o ondas de presión radial, para estimular la flacidez, es un gold estándar importante. Hay un consenso, como se puede mostrar, entre 1000 impulsos con 15 Hz, que es donde vemos que hay mayor producción de cavitación y estimula la fibra colágena. Aquí hay una asociación entre la onda de presión radial con radiofrecuencia. En el caso 1 hay un grado de flacidez 3, dado por el embarazo, y en el caso 2, grado 2 por envejecimiento, y se encontró que en el caso 1 mejoró el 50% la calidad del sistema tegumentario, en el caso 2 solamente un 20%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es vamos a ver este video. Esto... solamente para contextualizar, aquí hay un protocolo, pero esto está dado, esperamos la nanotecnología, porque la disconformidad del paciente, sentir el golpe, el machiqueo, el ruido, produce un grado de disconfort al paciente, por lo tanto hay que trabajarlo con más cuidado. Aquí esta es la visión de mi casa, antes de que, desde San Pedro hacia Concepción, antes que llegaran mis vecinos, ahora veo puros techos. Y le agradezco la invitación y dudas que pudiéramos alcanzar. Gracias. Sí. Habría que habilitarle el micrófono a Pamela, por favor, Francisco. Mientras tanto, veo una pregunta muy interesante. Cristian Herbias pregunta cómo puede aplicarse en abdomen sobre vísceras huecas. En realidad, las ondas radiales se pueden aplicar porque el efecto de profundidad no es tan peligroso como en el caso de las ondas focales, pero de todas maneras
hay que tener mucho cuidado y preguntar si se trata de mujeres en edad fértil, si está embarazada la mujer, porque la aplicación en un área donde hay feto, debajo del área de aplicación, o embrión, puede traer problemas. Hay un estudio que se ha hecho sobre embriones de pollo y se ha visto que tienen un efecto teratogénico las ondas radiales. Entonces, sobre todo cuando se tratan en mujeres estrías o cicatrices en el abdomen, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pamela, ya estás con micrófono, adelante. Sí, así es, Daniel, gracias por la intervención. Efectivamente, es una pregunta muy valiosa la que han expresado. Algunas de las preguntas ya se fueron respondiendo, vamos a ir de a poquito. Gladys Cuevas desde Chile preguntó a Alejandro Rodríguez el número de sesiones y frecuencia, y él ya dijo que eran en promedio 3 y semanales para el tratamiento de la fasciopatía plantar, de la epicondilitis, etc. Es lo que más utilizan. Por supuesto, no existen todavía, existen algunas directrices y recomendaciones con respecto a la dosificación, a la intensidad, a la frecuencia. Frecuencia me refiero al número de impulsos por segundo, y también al número de veces que se tratan los pacientes y cada cuánto tiempo se tratan. Como mencionaba, existen directrices, pero no hay un consenso establecido para cada una de las patologías que se tratan. Uno puede ver en la literatura que existen recomendaciones y que se van repitiendo las dosificaciones, pero son, de todas maneras, van cambiando. Adelante, Alejandro. Y lo otro, complementando lo que dice Pamela, la verdad la experiencia es la que te va dando, porque puede que en un texto, en un tal paper aparece de presión radial con tanta frecuencia y no funciona como tal. Y lo que vas a ver también buscando, si te quieres meter más en lo que son estudios, vas a ver una infinidad de distintos protocolos, como dicen por ahí. Por ejemplo, para el estudio de espasticidad que hicimos nosotros de investigación, créeme que no había, a lo más uno se repetía, todos eran diferentes, y por lo tanto tuvimos que llegar a un consenso, y también basado en la experiencia que teníamos nosotros, en lo que nosotros queríamos buscar, que en este caso era llegar al músculo con la finalidad de disminuir la hiperexcitabilidad de ese músculo que estaba espástico. Y en ese sentido yo creo que la experiencia también es la que te va dando entre colegas. Nosotros en general nos tratamos de conversar los casos, de evaluar, y muchas veces el mismo paciente, si tuviste una buena experiencia con tal protocolo, y ha pasado un año y tú ves que volvió a la fascitis plantar nuevamente, y él mismo busca muchas veces, hace que tú repitas esa misma, y así como si no te funcionó, puedes buscar otra alternativa, siempre guiándote con los valores que más o menos uno buscaría. Yo en una fascitis plantar no usaría 1 bar y 15 Hz, por ejemplo, porque yo sé que no voy a andar bien, ¿me entiendes? Yo creo que la experiencia igual te va dando esas cosas que no te da los protocolos. Nos encantaría tener una receta de cocina, pero no existe, lamentablemente. Además que los equipos son diferentes, y eso es otro tema muy importante. Los equipos muchas veces nosotros tenemos la particularidad de tener uno solo todo el tiempo, hasta el momento, pero al llegar a otro equipo de repente quizás no va a ser tan efectivo, o tal vez más efectivo con X dosis, no sé. Hay una pregunta de Gladys Cuevas para el doctor Rodríguez sobre el tiempo de duración del efecto en la espasticidad. En espasticidad hay varios estudios, principalmente en parálisis cerebral. Son estudios que la verdad uno ve que tienen varias falencias cuando uno lo analiza. Lo hicimos el análisis cuando hicimos esta tesis. Nuestra investigación obviamente tiene limitaciones importantes. La más grande de ellas, que es un número menor de pacientes, o sea, son 10 pacientes. Y segundo, la verdad que no teníamos un grupo control. Y en ese sentido, yo lo podría decir sin la evidencia potente de que hasta el momento hay estudios que te dicen más de 12 semanas. El nuestro decía 12 semanas en el caso puntual, con las limitaciones que hablamos. Y hay estudios que llegan hasta 16 semanas, algunos de ellos que dicen que mantienen. Por lo tanto, estamos hablando de ondas de presión radiales en sí. Por lo tanto, no hay algo que a la doctora pueda decirle que te diga con certeza. Y en nuestro caso en particular, en este grupo, hasta las 12 semanas tuvimos eficacia, pero no sabemos cómo siguió en el tiempo, porque no seguimos a ese grupo. Bien. Sí, un poco para redondear ese tema, Gladys, en cuanto a espasticidad,
hay estudios que también han probado el uso de ondas de choque focales, pero por supuesto las ondas de presión radial se han masificado más por costo, es como más usable, es más fácil todo, pero podrían ser las dos alternativas. Alejandro. Y yo creo, doctora Molina, de que también, si me dan a elegir, yo elegiría la focal para hacer otro estudio. No teníamos ese recurso. Y segundo, hay otro estudio que habla incluso que la toxina botulínica, que nosotros sabemos que en teoría dura 3 meses, aplicada, asociada también a la onda de presión, en este caso onda de choque focales, te fomentaría el mayor efecto de la toxina botulínica o en general el efecto de la espasticidad, ya sea de la asociación de ambos, y lo cual obviamente para nosotros sería un tremendo plus, sabiendo los costos que involucra la toxina botulínica en sí. Ahora, son estudios que la verdad no son muchos los estudios que hay en espasticidad, lamentablemente. La gran mayoría de los estudios van enfocados en patología musculoesquelética no espasticidad. Doctor Moya quería decir algo, creo. Sí, que en realidad la mayor cantidad de trabajo... no sé, ¿me escuchan? Escucha. Ah, perfecto. Que la mayor cantidad de trabajos científicos que se han publicado con respecto a espasticidad son con ondas radiales y los resultados son muy buenos. La doctora, por ejemplo, Marta Imamura. Y uno de los motivos de usar radiales es que en la mayoría de los casos se utilizaba mucho en niños y entonces se prefería usar radiales que tienen una tolerancia mucho mayor. Es decir que yo creo, Alejandro, que en ese sentido que ustedes no tengan un equipo focal en eso no les haga tener ninguna preocupación o pensar que están trabajando con una técnica que no es la adecuada, porque acá yo quiero dejar algo muy claro, si me permiten, es decir, por un lado, tienen que saber disculpar los que comienzan, que quienes somos más viejos a veces venimos por inercia hablando de ondas focales, de ondas de choque radiales y focales. En realidad hace 20 años era así, pero acá el objetivo es tener todos el mismo idioma y en el año 2016 se hizo en Nápoles una convención de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque para lograr consensos. Entonces, hoy el consenso y la nomenclatura correcta desde la Sociedad Mundial de Ondas de Choque, desde la Federación Ibero-Latinoamericana y por supuesto desde ACHITOC, es hablar de ondas radiales de presión y ondas de choque focales. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas, cada una tiene sus indicaciones y cada una tiene sus contraindicaciones. Entonces la clave es saber, primero, tener un diagnóstico preciso y saber qué herramienta uno puede utilizar. Entonces, las ondas radiales son una excelente indicación para el tratamiento de los cuadros de espasticidad, y si bien ahí yo reconozco mi ignorancia porque no es mi tema principal, he tenido algunos casos y realmente con sorpresa absoluta de los resultados, tanto de parte mía como de parte de los padres de los pacientitos, pero no es lo que yo veo habitualmente. Sí es importante destacar que se han hecho estudios comparativos con la inyección de toxina botulínica y se ha visto un efecto más duradero de las ondas radiales, además de ser menos complejo y menos doloroso para el pacientito la aplicación. Quería hacer una pregunta que está acá en el chat para el doctor Rodríguez. Dice que ¿por qué suspender los AINES e infiltraciones durante las sesiones? Bueno, la verdad, nosotros lo que buscamos en parte es también un efecto pro y antiinflamatorio a la vez, entre comillas. Entonces, cuando buscamos lo proinflamatorio, buscar neovascularización y todo, la verdad es contraproducente en parte tener un AINE dando vueltas. Lo mismo con infiltración con corticoides en sí. Generalmente nosotros, la primera línea, cuando nosotros vamos a ver a un paciente con un dolor importante, con una patología que involucra que sea un buen candidato para una terapia con onda de presión radial, por ejemplo, es precisamente o me voy a la infiltración o me voy a la terapia con ondas de presión radial. Generalmente, o al menos en mi experiencia, paciente que tiene un dolor muy agudo, me voy al lado de probablemente la infiltración en sí. Pero en la práctica es porque yo busco también un efecto proinflamatorio a ese nivel. Y todos los mecanismos que yo busco de mecanotransducción y todo lo molecular tampoco me apoyaría el uso también del uso de algún antiinflamatorio.
Claro, lo que ocurre es que uno quiere que en el tejido a nivel tisular se produzcan ciertas, que se retome el camino de la reparación, y si ponemos corticoides o ponemos antiinflamatorios, hacemos lo contrario. Queremos promover angiogénesis, queremos promover reparación, y los medicamentos van en contra de eso. Así que ese es como el tema, complementando lo que mencionaba Alejandro. Yo sé que no te explayaste mucho, Alejandro, en ese tema por el tiempo y porque iba a ser el doctor de Almeida quien iba a comentar el tema, pero hubo una pregunta de Cristian Herbia acerca de cómo se aplica la onda de presión radial en síndromes miofaciales y si el mecanismo sería si funciona por eliminación de terminales nerviosas libres. Yo puedo complementar un poco, pero primero, por favor, Alejandro, adelante. Bueno, la verdad, nosotros, si hay algo que nosotros aplicamos harto en el hospital, porque tenemos la oportunidad y porque tenemos un número no menor de pacientes con síndrome miofacial asociado, es primero diagnosticar un buen síndrome miofacial, saber primero qué es lo que es. Y en términos muy sencillos, es saber y reconociéndolo como tal, es un punto gatillo, es un punto doloroso, una, entre comillas, mini contractura dentro de una banda tensa, un lugar que está tremendamente hiperexcitado, entre comillas, en ese músculo, con la verdad, fenómenos importantes de dolor que genera un dolor referido, así incluso a otros lugares que no son los que estás tú apretando el punto, por lo tanto saber examinarlo y llegar al diagnóstico. Y también buscar la causa, como lo dije dentro de ello. Una vez ya estando ahí, la verdad lo que buscamos es aplicar la onda de presión radial, buscando precisamente que en este desbalance que hay entre energía que necesita, porque el músculo para seguir contraído necesita mucho ATP, mucha energía en particular, y también un déficit en sí que también, si bien yo necesito para estar contraído mucha energía, mucho ATP, entre comillas, por otro lado tengo una cantidad de sangre que está llegando escasa porque tengo contraído el músculo y la verdad no está llegando a todo el ATP que necesita. Existe como se llama, una crisis energética que se denomina. Entonces, ¿qué es lo que busca la onda de presión radial con esto? Es precisamente tratar de ir a que este balance se empiece a lograr mayor, y por eso la verdad buscar, por ejemplo, los factores de buscar hiperemia, neoangiogénesis, a través de eso, tratar de separar lactina y miosina, producto también de la energía mecánica que tú vas a aplicar con la onda de presión radial en la fibra muscular, es parte también de apoyar aquello. Lo otro también hay teoría de la compuerta asociada, y pues, la verdad, si tú aplicas un estímulo a la larga, que igual es un estímulo mecánico que puede generar dolor, también está presente la teoría de la compuerta y muchos mecanismos por los cuales la onda de presión radial actúa. Y de hecho, hay un paper muy bueno que habla de síndrome facial y fibromialgia en eso, que la doctora Silvia Ramón, a quien también obviamente reconozco que en paz descanse en este ítem, una de las grandes pioneras también a nivel español en la fisiatría y ondas de presión, ondas de choque en general, nos explica muy bien cómo se hace. Ahora, en temas prácticos, con el aplicador que tú tienes de onda de presión radial, ese es el que tengo yo, no tengo focales, primero te programas 3 sesiones con el paciente. O sea, tú tienes que agendarlo y saber y comprometer al paciente en esas 3 sesiones. Si el paciente dice, no sé si voy a venir el otro lunes, no te comprometas en sí. Más aún en este tiempo de pandemia, que la verdad muchos de ellos tienen temor de ir al hospital. Y en esas sesiones, generalmente por punto gatillo que tú encuentras, yo los marco con un lápiz, por ejemplo, y me doy con 500 puntos, busco el aplicador más adecuado, el cabezal más importante, con 500 disparos, con una frecuencia aproximadamente de 12, a veces de 10, en algunos casos con 15, que es muy agradable para el paciente, pero si yo me atrevería a decir que los efectos terapéuticos más bien pueden ser de 12, 10 Hz a ese nivel, y con 500 disparos en cada uno de esos, con un bar cerca de 2.5, en algunos casos 3 bares, así como modo de presión, de mi cantidad de energía. Y en ese sentido, eso es nuestra experiencia que hacemos, y 3 oportunidades, y no solo un punto gatillo. Lo mismo, si tú vas a aplicar una epicondilitis en un paciente, siempre búscale un punto gatillo, porque de seguro va a tener uno en los extensores o los flexores, dependiendo de qué epicondilitis tenga, y siempre vas a encontrar uno, porque muchas veces te vas solamente al punto de donde está el dolor. Si no buscaste los otros, la verdad, va a perpetuarse en el tiempo y todo. Pero la verdad, reitero, la pregunta, aplicación, 500 disparos en cada punto gatillo, puedes encontrar varios puntos gatillo. Yo generalmente no aplico más de 5, 6, y lo busco. Trapecio, un lugar de mucho, trapecio superior de muchos puntos gatillo que tú puedes aplicar a ese nivel. Y con una técnica a la larga el paciente lo tolera bastante bien. Hay una pregunta para nuestro segundo expositor, Mario, de parte de Carla Rivera.
Ella pregunta qué experiencia hay en úlceras en pie diabético y algún protocolo de aplicación. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hay protocolos, pero como se dice, son referenciales. Y como pretendemos mejorar la irrigación del tejido de la úlcera, tenemos que buscar baja frecuencia y baja intensidad en bares. Por ejemplo, estamos hablando de 2 bares y estamos entre 8 y 10 Hz, ¿ya? Y la cantidad de disparos tiene que ser medido por el área que está lesionada, se multiplica por 10 y se saca una base de 350 que puede darnos entre 500 y 1000 disparos, pero hay que evaluar el área primero antes de aplicar la onda de presión radial. Pero esos son los parámetros que se usan, entre 8, 10... ¿Y cuántas sesiones y cada cuánto tiempo? Mira, una vez a la semana hay que darle tiempo porque es un tejido que está con bastante déficit de irrigación y oxigenación. Yo lo complemento con terapia hiperbárica, por ejemplo, para mejorar los resultados, ¿ya? Pero se ha visto que los estudios indican una sesión por semana, ¿ya? Y también hay estudios que indican que mientras más baja sea la cantidad de impulso, mejor regeneración de tejido hay. Entonces, por eso que la base del doctor Sheldon sacó eso, para tener ese mínimo y de ahí jugar un poco, ¿ya? Perfecto. Gracias, Mario. Aprovechando que está Daniel y que es un mega especialista en hombro, hay una pregunta que se la voy a dirigir a él. Dice Cristian Herbias, en los desgarros de manguito intratendinosos está indicado, pero ¿ofrece algún resultado de analgesia en roturas mayores? La realidad es que no hay es decir, si hablamos específicamente de rupturas de espesor completo del manguito rotador, es decir, no rupturas parciales, en ruptura de espesor completo puede pasar 2 cosas, que tenga indicación quirúrgica o no. Si se trata de una ruptura aguda, si se trata de una persona joven, si se trata de un caso en el cual hay una progresión lesional, el tratamiento es quirúrgico. Si en cambio se trata de una ruptura crónica, ¿podría utilizarse las ondas con un efecto o con un pretendido efecto analgésico? En teoría, sí. Nadie puede discutir eso. ¿Hay evidencia científica de alto nivel que lo respalde? No. Entonces, la realidad es que nosotros hemos hecho un análisis justamente en su momento con Silvia Ramón y con Federico Alfano, que presentamos en el Congreso Mundial que se hizo en San Sebastián, y encontramos que la calidad de los trabajos científicos que hablan de tendinopatías no calcificadas del manguito rotador, tanto a favor del uso de las ondas de choque como en contra del uso de las ondas de choque, son de un nivel de calidad en cuanto a los criterios de inclusión, de exclusión y de diagnóstico muy bajo. Entonces es muy difícil, no son poblaciones homogéneas, y es muy difícil extrapolar la información que se obtiene a la práctica diaria. Si alguien me dice, yo uso ondas radiales buscando un efecto analgésico en una ruptura crónica que no tiene indicación quirúrgica de entrada, me parece muy bien, se obtiene buenos resultados. Mi experiencia personal, sinceramente, no es buena. Mi experiencia personal es que a los pacientes, cuando uno les hace la aplicación, les aumenta el dolor. Y hay otras alternativas terapéuticas que son más simples, más efectivas y que están probadas y además son más económicas para el paciente. Entonces, trato de agotar esas chances antes. Ahora, yo tuve un dolor de hombro izquierdo que fue bastante crónico, con una tendinosis del supraespinoso. Hice lo ortodoxo, traté el dolor, hice el programa de ejercicios, y la realidad es que lentamente fui mejorando, fui recuperando la rotación interna, y eso lo logré durante unos meses, y obtuve, les diría, un 80% de mejoría, y quedé un poco estancado. Un día agarré el equipo de radiales y me apliqué a mí mismo, y la realidad es que después de 2 o 3 aplicaciones, y en el intervalo de 4 semanas, 6 semanas, noté una mejoría final. Entonces, ahora, esto no tiene ningún valor estadístico, sino que tiene un valor anecdótico, pero puede ser una alternativa. Yo primero haría en el paciente lo que hice en mí. Trataría de agotar el tratamiento convencional, aceptado, el estándar aprobado, y si la cosa no va,
Si quieren probar con ondas, prueben, pero tengan sí la precaución de decirle al paciente que les puede aumentar el dolor, porque mi experiencia general es que al paciente, cuando uno le hace ondas en el hombro, no teniendo una calcificación del manguito, teniendo solo una tendinopatía no calcificada, en muchos casos aumenta la sintomatología. Y miren que yo sí, podría ser muchísimos. Gracias, doctor Moya. Con respecto al tratamiento con úlcera, Germán Bogari pregunta si se coloca anestesia local antes del procedimiento. Yo creo que no se justifica, porque el paciente viene con una alteración sensitiva, por lo tanto, y las bajas frecuencias que usamos, y como es por el borde, para provocar la generación de tejido, digamos, regenerativo nuevo, no hay no se justifica la anestesia, porque como dije antes en la presentación, la estimulación baja estimula la endorfina interleuquina 10, por lo tanto es un potente antiinflamatorio, analgésico, por lo tanto no debería ser, ¿ya? Y como vemos que la tolerancia al dolor son pacientes, como explicaba el doctor Alejandro Rodríguez, es variada, y uno tiene que ir variando entre 1,8 bar, 2, 2,2, para ir viendo, porque la sensibilidad diaria es distinta, depende de cómo se levante, le duele o si no. Por lo tanto, hay un componente también, un factor psicológico, que viene predispuesto a que con el sonido le va a doler, ¿ya? Entonces por eso hay que educar al paciente, pero no se trabaja en anestesia porque nos permite ir viendo la retroalimentación con el paciente. Y aclarar que, Andrea, disculpa. Que quería preguntar que hay una pregunta que es en general para los dos expositores, si utilizan o qué opinan de la crioterapia post-tratamiento. Bueno, yo no uso crioterapia, ni pre ni post. Yo he visto algunos estudios que parece que hablan de la pre, para que sea más tolerable, pero yo no he usado. No uso y no tengo evidencia al respecto. No, yo no lamento. Lo que sí hay estudios que trabajan con la criolipólisis, que inmediatamente después de la criolipólisis, para mejorar el metabolismo y la irrigación, se hace ondas de presión radial. Esa es la única relación que tengo con la criolipólisis. Pero después de un tratamiento, ¿qué es lo que mejora? Necesitamos irrigar la zona, por lo tanto, el frío va a comprimir y va a empeorar la nutrición de ese tejido. Volviendo un poco atrás, antes de la última pregunta, mencionar a la persona que preguntaba acerca del uso de analgesia en el uso de ondas en piel. La dosis, la intensidad y la intensidad de energía es muy bajita, entonces no genera dolor. Lo más utilizado en el tratamiento de heridas es un tipo de onda especial que en realidad tiene un cabezal distinto, que es el cabezal de ondas desfocalizadas. Pero también últimamente se ha empezado a utilizar la onda de presión radial, con cabezales más grandes y con menor energía. Entonces, para aclarar un poquitito, no es un tema el dolor en ese tipo de dolencias. El dolor aparece más con energías mayores, como cuando tratamos una tendinopatía, o ya definitivamente con las ondas focales, donde la energía es mucho mayor y estamos tratando, por ejemplo, hueso. Eso quería aclarar. Alejandra, adelante. Bueno, yo no sé si sirve esta técnica, pero la verdad para el tema del dolor, no hay ningún estudio y todo, para mí siempre la uso. Y hasta el momento me ha resultado, que es meterle miedo al paciente, entre comillas, un miedo controlado. Antes, porque yo lo cito, no hago la primera sesión en el momento que yo le indico eso. Le hablo, si quiere que busque, le propongo dónde puede leer. Esto puede doler, le digo yo, pero obviamente el dolor, si la onda de choque no duele, probablemente no está haciendo efecto a ese nivel. Entonces vienen muy... Tal vez, pero sabiendo que no es un miedo que yo no infundo, que no va a volver. Todos han vuelto a la primera sesión, han llegado. Y a la larga, cuando después termina la sesión, me dice, ¿y eso era? Me dijo. Lo me pasa también con la infiltración. Entonces, a la larga, yo creo que siempre advertirlo, porque si tú no adviertes antes de que vaya a la primera, va a ir después de esa primera sesión, va a quedarse preocupado de que probablemente no dio el efecto, quedé con más dolor. Y tengo pacientes que lo nombré.
los primeros 2 o 3 días quedan con más dolor que al principio, haciendo que en un principio duden tal vez de ir a la segunda, pero créeme, y lo tengo claro, que ninguno, no tengo a lo más un paciente que tuvo una enfermedad más, todos han vuelto a la segunda y tercera sesión. Pero yo creo que siempre explicar que puede doler y que es parte del proceso. Si no duele, sería muy raro. Hablamos en el tema de patología musculoesquelética. Se va a doler, pero un dolor que no involucra un suplicio gigante. Hay algunos que sí. Uno principalmente cuando uno pasa por eminencias o prominencias óseas cercanas, hablemos muchas veces de la fascitis plantar y pasamos cerca de las cabezas de los metacarpianos, por ejemplo, cuando estamos aplicando en todo eso, o en el calcáneo mismo, en la zona de mayor dolor, es evidente que va a tener dolor. Es imposible decirle que no va a tener ningún dolor. Ahora, la infiltración muchas veces sí puede darle mucho más. De hecho, eso es lo que nos ocurre. Hablamos de la fascitis plantar. Es un complemento que la verdad tampoco está en ningún paper. Y no sé si sirve o si eso lo avala el doctor Moya. Hay una pregunta para Mario, que dice que en los casos donde la celulitis no se produzca cambios al aplicar las ondas radiales, ¿a qué se puede deber? Bueno, los estudios avalan que entre sí, en la segunda y la tercera se empiezan a dar los cambios. No hay estudio que diga que no hay una reparación. Puede haber una disminución en el proceso por la inflamación, por la disminución de la microcirculación, pero efectivamente sí ocurren cambios y depende depende si es fibrosa o dematosa, puede que en la misma área hay que trabajar distintos parámetros. A lo mejor ocupa en un cemento la misma intensidad y la misma frecuencia y puedes tener mixto el problema de celulitis. Por lo tanto, habría que evaluar clínicamente los sectores donde tiene un tipo y el otro para variar la intensidad y la frecuencia. Eso podría ser, pero si le aplica un parámetro para toda la extremidad y no está bien evaluado y hay una mixtura de la celulitis en el muslo, por ejemplo, no va a tener resultados. Así que, por lo tanto, la buena evaluación clínica, kinésica, nos va a determinar los parámetros a usar en las distintas áreas. Eso yo creo que podría estar dando la alteración de que no hay visualmente una regeneración del tejido, una reparación. Gracias, Mario. En linfedema, ¿qué esquema de aplicación y cuántas sesiones utilizas, Mario? Bueno, el linfedema, como decimos, hay que provocar la estimulación, por lo tanto, siempre con bajas intensidades, ¿ya? Entre 6 a 8, 10 Hz, con una cantidad de disparo pequeña, porque lo que necesitamos es estimular el drenaje, ¿ya? Pero también tiene que ser asociado con drenaje manual, ¿no? Si lo dejamos solamente con onda de presión radial sola, hay que pensar ahora que la asociatividad de los equipamientos y las terapias no puede ser sola. Entonces, se puede hacer acompañado con drenaje, con la técnica Godot, Doyet, bueno, la que tenga mano, ¿verdad? Y también puede ser usado también con coloración de tape, ¿ya? Por eso es un complemento, no es que solamente la onda de presión radial es mágico, ¿ya? Tenemos que ir supliendo, como decía, con complementos, suplementos alimenticios, por ejemplo, con los nutrientes, con antioxidantes, colágeno hidrolizado, gel detox, todas esas cosas que hay que tener a mano para tratar la lesión, que en este caso no es una enfermedad catalogada, es una lesión nueva, distinta del lipoedema, que tiene las mismas características que la celulitis, pero esa está catalogada como enfermedad, por lo tanto, las dos se tratan igual. Perdón, hay una pregunta que yo creo que le podría contestar el doctor Moya, que dice si se puede usar ondas de presión radial en pseudoartrosis. No hay evidencia científica sobre eso, no hay trabajos publicados que demuestren claramente en base a usar grupos control digamos, la efectividad de esto.
La realidad es que además si uno evalúa las características físicas de las ondas radiales y la profundidad, no es lo ideal. Yo siempre hago la comparación, ¿no? Yo como cirujano tengo que cortar para abordar un área a tratar, puedo hacerlo con un bisturí o puedo hacerlo con un cuchillo de cocina, porque los dos cortan, pero la realidad es que uso un bisturí. Y creo que nosotros no podemos adaptar un equipo o una técnica porque el nombre es parecido o porque hay similitudes en el mecanismo de tratamiento. Si estoy en el medio de una isla, aislado de todo, y tengo un equipo radial, y bueno, probaré hacerle ondas radiales a una pseudoartrosis, y sí, de la misma manera que voy a ponerle no sé, una rama y a fijarle con una liana para hacerle un tutor externo o una inmovilización, pero creo que a esta altura de la civilización tenemos que ofrecerles a los pacientes lo más seguro y lo que está probado con mayor nivel de evidencia científica. Quería hacer una pequeña pausa. Hubo problemas con conexión al final desde Río de Janeiro, pero tenemos un tiempo para escuchar a nuestro queridísimo amigo, el doctor Antonio de Almeida, que va a hacer su presentación finalmente. Él es un fisiatra brasileño, coordinador médico de la clínica CREP de Botafogo y vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Ondas de Choque. Así que muy bienvenido, Antonio, qué bien que sabemos de ti y que vas a poder presentar. Lamentablemente no va a quedar mucho tiempo para preguntas posteriores en honor al tiempo, pero sí vamos a poder escuchar la charla de Antonio. Muy bien, adelante. Un momento. Creo que hay que habilitar el micrófono, sí, Francisco. Vamos a habilitarle. Sí, Francisco se ha tenido que retirar por un tema de tiempo, así que no se preocupen, me ha dejado delegado esto. Vamos a buscarlo a Antonio y a... Ah, no está con su nombre. iPhone. Está como iPhone de Antonio. Sí, ahí estamos. Ya. Buenas tardes a todos. Excúsenme, por favor, mi ausencia. Acá hay un problema muy grande entre la máquina y yo y no lo conseguí entrar por problemas técnicos de mi persona y también de las situaciones que estuve pasando a poco. Entonces, peso miles de perdones a todos por mi ausencia, pero estoy dispuesto a responder si quieres alguna cosa acerca de puntos gatillantes y del dolor miofacial. Si quieres, puedo ahora hacer un pequeño resumen acerca de la clase que tengo para presentarles. Muy bien, adelante, Antonio. Si es posible, puedo hablar ahora acerca de esto. Sí, doctor. Perfecto, Antonio. ¿Puedes compartir la tela? Sí, se puede compartir a tela com a apresentação da aula. É essa aqui? Essa. Tem certeza? Sim, absoluto.
Tá dando certo? Acho que não sei. Pergunta. Perfecto. Já conseguem ver Sí. esto? Estamos Oh. viendo, estamos oleando, pero tendrías que poner la tela completa, que se vea. Sí. Así es mejor. Perfecto, perfecto. Oh, perfecto. Bueno, soy un perfecto analfabeto en la informática y un aprendiz de onda de choque. Entonces, es terrible para mí. Sé hablar un poco acerca de esto, pero la internet y la informática es un gran desafío que me intento hacer este año, dejar de ser un analfabeto. Bueno, habemos de hablar un poco muy rápido, muy listo, sobre tratamiento de medicina regenerativa no invasiva en fisiatría y kinesiología. Tratamiento por ondas miofaciales. No tengo ningún conflicto de interés. ¿Qué es una onda de shock? Todos lo saben. Creo que no sea necesario hablar, tengo poco tiempo, pero hay un gran número de aparejos que hoy en el mundo se producen tanto ondas de presión, antiguamente llamadas de ondas de radiales, y ondas de shock, que son las ondas que producen un efecto más profundo en algunas situaciones y son de uso en casi todo el mundo, casi exclusivo de los médicos, pero las ondas de presión en buena parte del mundo son permitidas también para los kinesiólogos. Acá en mi país, por cuestión de leyes, son exclusivas todas, tanto las radiales cuanto las focales son para uso exclusivo de médicos. Pero hay personas y profesionales en el mundo muy gabaritados, muy conceptuados, que pueden y tienen la capacidad de hacer esto. En Chile conozco muchas personas, muchos kinesiólogos. Tuve un placer muy grande estar ahí y compartir enseñamientos otra vez con algunos kinesiólogos muy, muy especiales. Bueno, hay dos tipos de ondas de shock. Ondas de presión y ondas que son ondas radiales y ondas de shock que son una especial forma de hacer. Creo que voy a pasar rápido acerca de esto. Hay generadores específicos. Los generadores focales son más directivos y los generadores de presión son más abiertos con un foco más difuso. Y la penetración de los de las ondas de presión son muy más rasas y las ondas focales son más profundas. Bueno, voy a pasar esto. Hay un trabajo que se vació por Glides y que fue el primer trabajo acerca de síndrome miofaciales y trigger points. Este trabajo muy importante, muy interesante, fue en la puerta que estaba cerrada para una cosa y que fue abierta por él. Hay que mencionar siempre su participación, que es muy importante, y fue en su tiempo muy criticado por muchas personas, pero ahora
en casi todo el mundo hay un consenso que los puntos miofaciales y los puntos gatillos son verdaderos y producen buen efecto cuando bien estimulados. Hay también otros trabajos que fueron implantados. Acá voy a pasar muy listo. Son algunos de los trabajos que fueron presentados acerca de eso y sus indicaciones para las ondas de shock. Bueno, aplicación de onda de shock para los puntos miofaciales. En primer, hay necesidad de que ustedes tengan la sensibilidad y conozcan la anatomía de modo bien clara para que se puedan entender cómo encontrar, cómo pesquisar los puntos miofaciales. Son puntos de dolor que no tienen muchas veces relación directa con la patología, pero son situaciones de estrés constante en ciertas regiones de musculatura o de entesis, y la sobrecarga de estos tejidos producen un acúmulo de tensión sobre esta área, y hay sido producido un cambio, una modificación en su estructura, y se produce entonces un cuadro álgico o miálgico que se torna muchas veces permanente. Si ustedes hicieran una radiografía, no hay señal algún. Si ustedes hicieran una ultrasonido, una ultrasonografía, también no tiene una buena respuesta de encontrar los puntos miofaciales. Pero ahora con la termografía se puede perfectamente detectarlos, y con esto fue comprobado su existencia. No es más algo teórico, es algo verdadero y constante. Los puntos miofaciales son puntos constantes que producen dolor, y si no fueren desactivados, permanecen con dolor y desconforto muy grande a sus pacientes que tienen una pésima o mala calidad de vida con esto. Un ejemplo de dolores miofaciales también con otros, obvio que con otros constantes de componentes, es la fibromialgia. Silvia Ramón, con otra persona, una gran fisiatra, en memoria a él, resolví hablar acerca de esto. Nos presentó un trabajo acerca de esto, muy interesante. Me perdí ahora. Vía. Meu Deus. Bia, vem cá. Saiu. Alô, pronto, escusa-me, saiu acá de mim, já retorno agora, escusa-me. Fibromialgia, e em final, uma pequena conclusão. La dolor miofacial es un dolor muscular, especialmente con nuevas indicaciones para las ondas de shock. Una vez que se muestra resultados satisfactorios en ambas condiciones,
se puede hacer un muy buen resultado cuando se tiene onda de shock. Excúsame, por favor, a todos por una presentación tan rasa, tan lista, tan rápida, porque por mis deficiencias más estoy pronto para responder si tienes alguna duda acerca de este tema. Ok, estamos entonces finalizando la presentación de Antonio. Vamos a dejar tiempo para solo una pregunta, porque ya en honor al tiempo nuestro plan era hacer una webinar de 1 hora y media. Yo quisiera preguntarte, Antonio, más o menos el número de pacientes que tú has tratado y la cuantía en la baja del dolor, en la escala de dolor análoga. Perfecto. ¿Y en cuántas sesiones tú ves que el dolor disminuye en forma importante? Sí, bueno, tengo hoy cerca de 15 o 20,000 pacientes ya tratados con esta patología, con muy buenos resultados en los últimos años. En los primeros años cambié un poco acá, allá, pero ahora tengo muy buenos resultados. La técnica es muy fácil. Se pesquisa los puntos mielofaciales en las áreas de dolor permanente que no tiene una conexión con una patología establecida. Entonces, se hace con las ondas focales, marco con una caneta especial los puntos y hace cerca de 500 disparos por sobre cada punto. Se hace con las ondas de presión, también lo marco los puntos y hace 500 disparos. Cuando trato los pacientes con ondas de presión, uso cerca de 500 disparos por punto y cerca en media hace 4,000, 5,000 disparos en toda la sesión, en todo el cuerpo. En media, 3 a 4 sesiones son suficientes para tener un buen resultado en los pacientes. Muchas gracias. ¿Y has tenido algunos pacientes con fibromialgia y cómo lo aplicas en la fibromialgia? Sí. La fibromialgia hoy yo tengo muy bajos resultados. Son resultados transitorios, no son resultados permanentes, porque la patología es completamente diferente de un abordaje por solamente inactivación de puntos gatillantes. Entonces, uso en la fibromialgia cuando el paciente está con un dolor muy grande y que su medicación no tiene un gran resultado en aquel momento. Entonces, para alivio y reducción de su cuadro miálgico, hace unas 2 a 3 sesiones más tempranas y con resultado muy bueno. Pero es muy importante declarar que la fibromialgia no hay un tratamiento correcto o permanente con ondas de shock. Puede aliviar los síntomas, pero no se trata la causa. Es importante decir esto. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, en lo personal yo estaría hablando por mucho más tiempo de este tema, que es muy interesante bajo mi perspectiva, pero es momento de cerrar nuestra webinar.
Bueno, es parte del que estemos en vivo, que han habido algunas pequeñas contratiempos, pero creo que ha sido muy interesante. Nuevamente resaltar que este webinar fue organizado por ACHITOC, que es la Asociación Chilena de Ingeniería Tisular y Ondas de Choque. A los chilenos presentes, invitarlos a participar en nuestra sociedad. Esta webinar fue patrocinada por el capítulo argentino de Ondas de Choque y por la Sociedad Latinoamericana de Ondas de Choque, y pudo llevarse a cabo con la muy desinteresada cooperación de la plataforma de capacitación a distancia Online Education Center. Así que también era el momento de resaltarlo. Muy buenas tardes para todos, que tengamos todos un buen fin de semana y nos veremos en una próxima webinar. Gracias a los tres invitados, a Alejandro, a Mario y a Antonio, que han sido tan generosos con su experiencia, a Daniel que nos apoyó y a todos los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes, yo quería hacer una acotación de que esta es nuestra segunda webinar de este año como ACHITOC y queremos invitarlos a nuestra próxima, que va a ser en agosto, sobre urología, y a fines de septiembre una de traumatología deportiva, y agradecer a todos los participantes y expositores. Buenas tardes. Gustaría más una vez de pedir miles de perdones a todos, en especial a mi gran amigo Leonardo, por mi ausencia. No fue intencional, fue una incapacidad de mi persona de conseguir conectarme. Entonces, miles de perdones a todos por mi ausencia. Quiero decir que es un gran honor para mí poder haber sido invitado y excusarme nuevamente por no poder expor el tema de modo más claro y profundo. Antonio, muchas gracias, no te preocupes. Entendemos que estamos en vivo y que estas cosas pueden ocurrir, así que nuevamente nos despedimos y que estén todos muy bien.